Hola, Hola. bienvenidos al Escarabajo de Oro. Hoy estamos junto al profesor León Azulay y nos preguntamos qué es el budismo, ¿no? Así que es una de las religiones, podríamos decir, va a ser una de las preguntas o de los movimientos o de las filosofías más difundidas hoy en el mundo. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco del budismo básicamente. Hace 2500 años en la India, un sabio hindú brahman llamado Siddhartha Gautama, luego llamado el Buda o el Iluminado, creó un sistema de psicología metafísica que se llamó budismo, que a través de 2500 años se desarrolló mucho en Oriente, en distintos países de distintos modos, y posteriormente en nuestro siglo XX, a través del budismo zen, que vino de Japón, y luego el budismo tibetano, que se instaló en la India debido al exilio de los tibetanos, se ha difundido en todo el mundo. Vamos a ver básicamente de qué se trata el conocimiento del budismo. ¿Cuál es la base La base del del budismo? budismo es una ideología, digamos una idea filosófica, metafísica, que son las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Y vamos a verla un poquito así. La primera verdad es la existencia del dolor, en sánscrito dukkha. La segunda verdad, la causa del dolor. La tercera verdad, la cesación del dolor. Y la cuarta verdad, el noble octuple sendero que conduce a la liberación. O sea, el Buda, con esta antropología, explicó los problemas del ser humano en la vida, que son las 4 nobles verdades. ¿Y cuál es la solución al dolor? El noble octuple sendero, que trata de lo siguiente. Primero, el primer punto, son 8. Primero, la recta atención, recto conocimiento. El conocimiento recto es el desarrollo de la intelectualidad, de la razón. A eso se refiere el conocimiento correcto, porque si hay un conocimiento incorrecto, que lo hay, que es la ignorancia, hay un conocimiento correcto. Uno de los métodos del noble octuple sendero es desarrollar el correcto conocimiento. El segundo punto es la recta aspiración o intención. Esto tiene que ver con las funciones. Es decir, la función intelectual es el conocimiento correcto, la función emocional o afectiva, que vemos ahí en el gráfico, es la intención. Hay tipos de intención diferentes. Está la intención del ego de todos los días, que se basa en la ignorancia, y la intención del alma interna o el espíritu, que es la verdadera intención al que apela el noble octuple sendero, la recta intención. Ese es el segundo punto del noble octuple sendero de la práctica. El siguiente es la recta palabra. Así nomás, literalmente, habría mucha confusión en ver qué es la recta y qué es la incorrecta en cada idioma, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es la palabra de cada idioma? La palabra de cada idioma es la expresión de las ideas de cada ser humano. ¿Y en qué se basa la idea de cada ser humano? En la capacidad de conocimiento e ignorancia que tenga. Si es muy ignorante, las palabras van a ser incorrectas. Si hay más conocimiento y más inteligencia, las palabras van a ser correctas. Por eso dicen desarrollo de la recta palabra. El siguiente punto del noble octuple sendero es la recta conducta, o la recta acción, o karma yoga. La acción correcta se refiere a las leyes de evolución que tiene el psiquismo de la línea humana en la Tierra, que hemos hablado en otros videos, porque hay leyes para la evolución de cada línea de vida en la existencia física, y para el ser humano también. Entonces, esta recta acción
porque hay una incorrecta, siempre hay una correcta o una incorrecta. Sabemos cuál es la incorrecta hoy en el mundo moderno de nuestro siglo XXI, donde hay mucha confusión con respecto a eso, ¿no? Sí. Pero en una época de hace 100 años estaba más o menos definido qué era lo recto y qué era lo incorrecto, qué era el mal y qué era el bien, y a eso se refieren. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Pero bien definido. No dogmáticamente, sino según las leyes de evolución empírica que presenta la naturaleza. Entonces, la recta acción era cómo comportarse, no moralmente, sino correctamente para que la conciencia no se librara del dolor. ¿Eh? Luego el siguiente punto es recto medio de vida. Esto se refiere a la parte externa. O sea, si yo era un ladrón o un criminal o un mendigo o cualquier desvío de la conducta, era un medio de vida incorrecto. No me permitía tener un correcto conocimiento, un correcto sentimiento. Por eso apelaban a que tenía que haber un correcto medio de vida, que era la comunidad budista. La comunidad budista o el Sangha tiene una forma de vida diferente de todos nosotros, la gente común de la cultura popular. Ahí ese es el recto medio de vida. Luego habla el punto sexto, recto esfuerzo. Nosotros decimos, sí, esfuerzo lo hacemos solo, todos los días. No se refería al esfuerzo cotidiano de todos los días, sino un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo especial, un esfuerzo de una disciplina muy determinada que tenía que ver con la meditación y la reflexión y la concentración, que es el recto esfuerzo para lograr tener una meditación, una reflexión correcta. Hay que hacer un esfuerzo mayor que el de la vida cotidiana. Y luego tenemos la recta atención, porque la atención es la base de la conciencia. Cuanto mayor atención, mayor conciencia. Atención, conciencia y memoria. Cuanto menos atención, más ignorantes somos, por lo tanto, menos conocimiento tenemos, más incorrecta va a ser nuestra vida. Por lo menos ellos desarrollan 12 pasos de atención. Porque nosotros creemos que la atención de todos los días es la única que hay. No, no es así. En el método de las psicologías no tradicionales hay 12 métodos de concentración y atención que el budismo lo explica científicamente porque es la ciencia de la mente, el budismo. Y ese es el punto 7. Y el punto octavo es la recta meditación. Hoy está muy de moda esto de meditación for export, de exportación. Pero ¿qué es la meditación del budismo? Bueno, ahí tenemos un gráfico que alegoriza un poquito eso. Fíjense, arriba está el ego, ¿no? El ego de todos los días, con su ciclo continuo de la rueda del karma, que siempre es la mecanicidad. Y abajo un círculo más grande que dice self, que es la conciencia real o nirvánica, como le llaman los budistas, y hay 12 líneas, 12 pasos de atención y meditación o reflexión para llegar a la conciencia del ser. Eso es el noble octuple sendero, que es la base de lo que fue el inicio del budismo y luego desarrollado por centenares de maestros hasta nuestra época. Claro. O sea que en toda esta descripción que vos hiciste, ¿no? de lo que es la vida y de lo que es el sufrimiento y de lo que explica Buda acerca de la liberación del sufrimiento, ¿no? En ningún momento hablaste de dioses o de Dios, y esto me hace recordar que muchos dicen que el budismo es una religión atea. Sí. Bueno, ¿cómo sería eso nos produce un poco de humor a nosotros, ¿no? Sí. Ellos dicen que su religión es ateísta, es una religión atea. Y no sé qué contradicción, una religión atea, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no sabemos bien qué es el concepto de religión. Tenemos un concepto parcial de religión, que es la religión monoteísta de Occidente. Pero hay otras religiones, otros métodos de religiones. Por ejemplo, la filosofía de Grecia era su religión. La filosofía de los sumerios era su religión. Del antiguo Egipto era su religión, el Egipto predinástico.
Y bueno, en la India hay muchas religiones, la hinduista y las budistas. Bueno, el budismo es una cosa y el hinduismo es otra cosa, ¿no? Entonces ellos, Buda, Gautama, dejó de lado el panteón religioso del brahmanismo, de los Upanishads, y se dedicó a trabajar con la psicología, con lo que hoy llamamos psicología. Ellos le llaman la ciencia de la mente. Entonces, el tema metafísico, de si hay Dios o no hay Dios, y qué es el más allá, lo deja posteriormente para cuando haya una conciencia más clara. Claro. Por eso dice, en principio es ateísmo. O sea que va al grano, va al grano. ¿Cuál es el conflicto que aqueja al ser humano? Y hay un relato va de esto, al ¿no? grano de mostaza, como dice Jesucristo, sí. Que es el más pequeño y el más grande del mundo. Bueno, va al punto clave, o sea, necesitamos desarrollar la inteligencia y la conciencia para después saber todo lo demás de lo metafísico, especialmente en nuestro siglo, que es en general materialista y ateo. ¿Qué más? Bien, bueno, teniendo presente esto, ¿no? Podríamos decir que el budismo es también una filosofía que incluye lo religioso también, o sea... Es también. El budismo es muchas cosas. Es una psicología, en lenguaje nuestro, psicología o ciencia de la mente. Es una filosofía, porque es un modo de vida. Es una forma espiritual de vivir. Es una idea social también de vida, por el sangha o la orden, una forma de vida social, o sea, contiene muchos conocimientos. Incluso filósofos, ¿no? Hubo muchos filósofos occidentales que fueron influidos por el budismo. Pensaba en Schopenhauer, por ejemplo, como uno de los primeros, o incluso el propio Jung, Carl Gustav Jung, conocido como psicólogo, pero en realidad podríamos pensar que Jung fue un filósofo. Bueno, también. Schopenhauer fue uno de los primeros que en el siglo XIX difundió el budismo, ¿no? Lo catalogaron de pesimista, Schopenhauer. Nietzsche, en cierta medida, también habló al modo budista, de otro modo que Schopenhauer. Y después Jung tomó mucho más seriamente, porque Jung fue un intermediario con el doctor Suzuki, con los budistas del Tíbet, con los sinoístas del I Ching, para traducir los libros de ellos, y también aprendió mucho de la psicología oriental, así que Jung también le sirvió de mucha esta enseñanza para su propio trabajo. Claro. Bueno, un término que viene de Oriente y que viene en realidad de la filosofía Vedanta, según tengo entendido, pero que el budismo toma es el término del karma, de qué es el karma, ¿no? Y muchas veces en Occidente no lo entendemos bien. Eso, vamos a explicar esto, porque en el periodismo te ponen un crimen, algo así, o algo malo, y dicen, qué mal karma, o qué buen karma. No, nosotros tampoco tenemos una idea correcta de karma. Se ha difundido mucho la palabra, pero no lo que significa para ellos. Karma es la ley de acción. Karma quiere decir acción. La traducción literal de la palabra sánscrita karma es acción, que es la ley de todo lo que existe, acción y reacción. Entonces, hay una acción incorrecta produce un resultado incorrecto. Causa y efecto. Una acción correcta produce un efecto correcto. Eso es karma. No es pecado, no es malo ni bueno. No es un castigo. No es un castigo, sino es la ley de causa y efecto. Depende de lo que yo haga, piense y sienta, bien o mal, que así va a ser el resultado. Eso es karma. Es una de las leyes más importantes para el budismo, que es karma y reencarnación. Según el karma, dicen los budistas, mal o buen karma, así va a ser la reencarnación del individuo que muere y retorna a la vida, bien o mal, con un bienestar o un malestar, o una vida mejor o una vida peor. Bien. Bueno, incluso se habla también de distintos tipos de karma, que quizás se podrían sintetizar en 3 tipos de karma, ¿no? Que se expresan, bueno, porque... hay varios, ¿no? Pero vamos a sintetizar, porque no va a poner 120 karma, va a ser un lío bárbaro para la gente.
Bueno, está el karma personal. Ujú. ¿Mm? Cada uno tiene su karma. Hay un dicho que dice, calma, calma, cada cual tendrá su karma. ¿Vieron? Bueno, es un karma personal que tiene cada uno. Claro. ¿Eh? Que mal que me va porque por mi karma y así sucesivamente. Y hay un karma colectivo histórico. ¿Eh? ¿Cómo nos va en este siglo a la humanidad? Ese es el histórico. Después hay karma de corto plazo, es lo que me pasa en el día. O de largo plazo, es el que venimos trayendo, o el que estamos construyendo para la próxima vida. ¿Eh? Por ahora, quedémonos con esa noción. Bueno, hay unos preceptos, ¿no?, del budismo, de los eslabones causales, Sí. donde el primero justamente dice que de la ignorancia depende el karma, ¿no? Eso ¿Cómo mismo. se explicaría? Bueno, mejor es esa un idea? principio de su sistema y su método, que es la cadena nidana. Son 12 puntos que ahora no los vamos a explicar uno o dos nomás, que es así. De la ignorancia depende el karma. ¿Eh? Primer punto, de la ignorancia depende el karma. Pero con la cesación del karma, cesa la ignorancia. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si yo soy muy ignorante, voy a meter la pata en todo y me va a ir mal en todo. Si yo hago buen karma, me va a ir bien. Entonces eso es así. De la ignorancia depende buen karma o mal karma. ¿Eh? Bueno, el problema del sufrimiento que ya plantea, ¿no?, el Buda hace 2500 años, y cualquier persona normal, con sentido Tampoco nos común. gusta mucho eso, ¿no? ¿No es cierto? No. En Occidente, fíjense, el budismo llegó a Occidente en 1875 con Blavatsky a través de la Sociedad Teosófica junto con el hinduismo. Y le dieron con todos los caños que había a Blavatsky. Pues dijeron, qué pesimista que es el budismo, en el sentido de que la vida es solo dolor y sufrimiento. Y bueno, no entendía mucho y hoy en día tampoco mucho, aunque el budismo hoy tibetano se está encargando mundialmente de explicar muy bien que el budismo no es para nada pesimista. Es totalmente optimista, porque el budismo te enseña que si vos actúas más en la vida, sufrís enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, todo tipo de problemas. En cambio, si actúas bien en la vida, no vas a tener sufrimiento. Vas a estar feliz, vas a vivir bien tu destino, vas a hacer buen karma y vas a tener una vida mejor después. Así que es optimista. ¿Eh? Claro, que en definitiva es lo que toda persona normal desea, incluso los animales también, que es liberarse del sufrimiento. Nadie Liberarse del busca el sufrimiento. Exactamente, eso mismo es lo que plantea el budismo. Ujú. ¿Qué más tenías ahí para preguntarme? Bueno, otro de los temas justamente en relación a esto del sufrimiento, se habla mucho de las emociones aflictivas, ¿no? También, o emociones muy bien, muy negativas. bien. Bueno, esto está a la orden del día hoy en nuestra época, ¿no? Especialmente para gente de esta generación. Yo ya soy del siglo pasado, donde la gente era más normal en mi época, en 1950. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Nadie me cree cuando le cuento a los jóvenes cómo era aquella época, así que vamos a hablar de ahora. Ahora hay un lío bárbaro. Entonces hay mucho sufrimiento, obvio, ¿no vieron? Las noticias, ¿eh? Claro, no queremos ver noticias porque dice que es mala onda, ¿no? Pero hay mucho sufrimiento y dolor, ¿por qué? Porque estamos viviendo en contra de la evolución de la naturaleza humana. Bueno, y justamente muchas de las cosas que suceden en las sociedades, ya no de un país, sino mundiales, Sí. Que generan más sufrimiento, parten de emociones negativas o de emociones aflictivas, Exactamente. del odio, de la Bueno, las competencia. emociones negativas, Gurdjieff habla mucho de las emociones negativas, cómo cambiar las emociones negativas, los budistas le llaman emociones aflictivas, que es la falta de buenos sentimientos. Ellos hablan de la compasión, básicamente el budismo, que es consideración externa. Compasión, tener compasión, colaboración, cooperación con tu semejante, como decía el Maestro Jesús, ama a tu semejante como a ti mismo. Entonces ellos, en la parte devocional del budismo, bueno, tiene distintos métodos, lo devocional es la compasión, buenos sentimientos. Parece que hoy en nuestro mundo moderno no hay tan buenos sentimientos. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho con eso
Y el budismo está haciendo una colaboración a Occidente, difundiendo lo devocional muy importantemente, muy Sí. interesantemente. Ujú. Que serían, podríamos hablar de sentimientos superiores. Sentimientos superiores. El sentimiento superior es algo que hemos perdido a través de la decadencia que padecemos hoy. El amor a nuestro semejante, el amor a la patria, el amor a Dios. En fin, todo lo que es el amor. La palabrita es chiquitita, amor, pero es un complejo el amor. Como lo explica Jung y lo explica el budismo. Es un conjunto de sentimientos bastante complicados, ¿no? Que no viene el caso de explicarlo ahora. Pero vamos a seguir explicándolo bien, luego. Bueno, justamente algo que se contrapone, ¿no?, al amor o a los buenos sentimientos y que a veces nos cuesta diferenciar, es el tema del apego. Muchas veces, junto con el afecto que sentimos por alguien o por una persona, a la vez eso se manifiesta con apego, ¿no? Y eso, según explica el budismo, genera sufrimiento. Eso mismo, el budismo en su método de evolución psicológica practican el desapego. ¿El desapego qué es? No identificarme con todas las cosas que presentan los deseos. Del deseo aparece el apego. Deseo comprarme esto, lo otro de más allá, deseo poseer cosas, etcétera, etcétera, que es pura doctrina materialista. Bueno, eso impide la evolución. Entonces ellos dicen que hay que desapegarse de lo que no sea necesario. De lo necesario, no, hay que usarlo. Pero de lo que no sea necesario hay que desapegarse. Y el desapego es uno de los primeros pasos para eliminar el sufrimiento y el dolor. Que no tiene nada que ver con la indiferencia. No tiene nada que ver con la indiferencia, no, es algo consciente. Es un acto consciente. Lo que yo no necesito, lo dejo de lado. Y lo que es necesario lo voy a usar. Y los deseos tengo que controlarlos. Porque los deseos son millones y los millones de deseos no se apegan a los sufrimientos. Bueno, hablamos antes del karma y lo que no hablamos mucho es del dharma, ¿no? ¿De qué También. es el dharma? Bien, ellos tienen entonces la doctrina del karma, que ya le expliqué, y dharma. Dharma son las leyes. La ley de evolución, dharma. Dharma y karma van juntos. Que la correcta acción o la recta acción está basada en el dharma. Es decir, en principio, el código de Manu, que es de la India, que es el Manava Dharma Sastra, da unos principios de vida correctos para el ser humano que ellos usaron durante siglos. Ese es el Dharma, ¿no es cierto? Bueno, hay muchísimos libros que tiene el budismo. Incluso hace poco estábamos viendo el Lam Rim, ¿no?, que es un libro de hace 600 años, un libro de tibetano que un sabio, ¿no?, tibetano, Tsongkhapa, sintetiza y compila un montón de conocimientos de 1000 y pico de años, así que hay mucho por estudiar. Pero bueno, uno de los temas que más se difundió en Occidente es la meditación, ¿no? Asociamos el budismo con la meditación, pero no sabemos bien qué es meditar. Exactamente. Sí, una de las prácticas principales del budismo es la meditación. Pero ¿qué es meditación? Hay distintos métodos de meditación. El primer paso es aprender concentración. Descentralizado, estamos dispersos. Nuestra mente cotidiana está dispersa, descentralizada. Entonces no podemos trabajar con un tema, con una franja temática. Entonces el maestro Rinpoche budista, o el maestro Zen, enseña un método de concentración, relajación, concentrarme en un tema. Una vez que he manejado la concentración, porque la mente siempre se va, el entrenamiento desarrolla bien la concentración, porque es un entrenamiento. Cuando sé concentrarme bien, focalizo dentro de ese tema y sigo profundizando hacia lo que es lo profundo del alma, lo inconsciente colectivo, diríamos nosotros, y encontramos ideas, sentimientos superiores que en el estado de vigilia no hay. Eso es meditación.
Por eso en los videos de los budistas se ven a los ermitaños en el Tíbet, que viven en cuevas, que se retiran del mundo y que se sientan en Padmasana, en la forma del loto, como está ahí el Buda, y que meditan. ¿Qué están haciendo? Están yendo al mundo interior de la conciencia. Sacan de sí el mundo exterior y se concentran en el mundo interior con una línea de meditación muy precisa, encontrando el conocimiento ancestral de toda la humanidad. Miren, si personificáramos a lo que Jung llama inconsciente colectivo o la conciencia nirvánica de Buda como persona, sería una persona de 14 millones de años. Un ser humano con 14 millones de años, con una conciencia de millones de años, que sabe todo el conocimiento humano. Esa es la conciencia Rigpa o nirvánica. Y el budismo afirma justamente que esta conciencia última está en cada uno de los seres, ¿no? Los maestros budistas, con los cuales nosotros tenemos mucho contacto continuamente, nos dicen que ellos son Buda. Todos somos Buda en potencia. Y digo, ¿cómo Buda en potencia? Y somos unos chantas, le digo yo al maestro budista. No, pero si usted trabaja con este sistema, va a llegar a ser como Buda. Y ahora en esta vida, y no, depende cuánto trabaja. Si usted trabaja 5 minutos por día, no va a llegar nunca. Tiene que trabajar mucho más si quiere mejorar, mucho más tiempo. Por eso el esfuerzo de dedicarse bastante a conseguir ese tipo de conciencia. Sí. Bueno, o sea, sentido común. Claro, sí. Bueno, todos los temas que va tocando el budismo son de mucho sentido común. Por ejemplo, este planteo sobre la impermanencia, ¿no? Sobre que no hay nada fijo y que todo está en permanente cambio. No solo lo dijo Buda, sino también lo encontramos en Heráclito, por ejemplo. Esa es una idea también importante, la impermanencia de todo lo físico. Dura un tiempo, luego desaparece todo lo físico. Ellos dicen que lo impermanente es una ilusión. Como no es permanente, solo dice lo real es permanente. La esencia de las cosas, que no cambia nunca, es lo permanente. En cambio, los objetos físicos del mundo físico son impermanentes. Y además hablan de la interdependencia. Otra idea importante del budismo. Que todo está conectado, desde la hormiga hasta Dios. Extraordinaria idea, ¿no? Nosotros decimos, la hormiga con Dios, qué barbaridad lo que dicen esto, una herejía. Todo está conectado, desde del virus y la bacteria más chiquita hasta lo que nosotros le llamamos Dios. Eso le llaman interdependencia, y tener en conciencia que dependemos de muchas cosas a través de nuestra vida es una de las ayudas para este sistema psicológico. Saber que dependemos de muchas cosas. Saber esa dependencia nos permite prever qué hacer. Claro. Y a la vez también nos libera de muchos conflictos, ¿no? Pensaba, Eso porque mismo. nos aferramos a determinadas cosas o a estados sin tener presente que todo está cambiando. Exactamente. Entonces, liberarse de los conflictos es la base de la psicología budista. Como también es el método de Jung o del Cuarto Camino, todos los métodos estos nuevos, de nueva psicología del siglo XXI, porque hay una nueva época histórica. Estamos viviendo una nueva época histórica y una vieja época histórica que está muriendo, y algo que están haciendo que es un bebé, que es muy sutil, que la gente que no tiene mucho desarrollo no lo ve. Entonces, esto es algo importante que hay que estudiar. Hay que estudiar porque es la ayuda que podemos tener para salir de los conflictos de nuestra época. Bueno, creo que es una muy buena reflexión. Bueno, creo que con esto ya tenemos suficiente para este video, para no confundir mucho más, y de a poco vamos a ir informando mucho sobre el budismo y los otros temas que desarrollamos en la escuela. Nosotros estamos en conexión con la gente del budismo del Tíbet que viene a nuestra escuela a dar enseñanza. Así que te invitamos a que veas nuestros videos, a que nos mandes mail y estés en conexión con nosotros. Adelante con los faroles Brand Metal.